Ahora sí, el periodismo aceleró los tiempos de la política. No, mentira. Tengo un honor de presentar en este caso a Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén, Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza y dueño de casa. Siéntense, por favor. Sí. ¿Cómo? ¿Dónde te sentás vos? Ok. Ahí. Bueno, ahora sí, siéntense donde quieran. Yo me siento acá. ¿Estás bien? Yo me siento acá, ¿sí? ¿Te sientas ahí vos? Ok, eso. Ahí Bueno, estamos. muchas gracias a los dos por participar de la convocatoria del IAEF. Voy a empezar a preguntarles, este es un año políticamente, digamos, nuevo para todo el mundo. ¿Qué es lo que vieron hasta ahora y cómo se imaginan que sigue también desde su óptica esto, ¿no? El nuevo gobierno, el vínculo con sus provincias. Alfredo, arranco con vos como dueño de casa, como anfitrión. Bueno, en principio es un gusto tenerlos aquí, a IEF, que estén en Mendoza, y desde ya a todos quienes nos visitan, que sé que son muchos. Y una bienvenida especial para nuestro amigo gobernador Rolo Figueroa. A ver, una mirada estructural es que el país necesita crecer. Son muchos años de estancamiento, incluso de caída. Y la oportunidad y la ventana de oportunidades de un nuevo gobierno disruptivo, con apoyo social o con tolerancia social, como se lo quiera definir, pero finalmente es apoyo. Es una gran oportunidad para hacer las reformas que Argentina necesita. Algunas de las que se han encarado creo que son imprescindibles. A mí me gusta decir, no es una frase mía, pero la tomo prestada y aviso que es copiada, que hay una política de Estado, en Argentina sí hay una política de Estado, durante más de 60, 70 años, que es la de tener déficit del sector público. Eso parece que todo el sistema político está de acuerdo, o estuvo de acuerdo. Y revertir esa política de Estado, que tener déficit del sector público es normal, para un país desarrollado con acceso al financiamiento es correcto, podría ser correcto, digo. Para Argentina es un pecado capital. Y en ese sentido me parece que hay un gran logro del gobierno nacional de no tener déficit. Varias provincias ya han hecho ese trabajo, algunas por necesidad, Mendoza por convicción, y no tienen déficit hace varios años. Y eso es creo que es un buen punto de inicio de este gobierno. Remar contra la corriente de un país que se ha acostumbrado a vivir con déficit fiscal es un gran logro del presidente Milei, y que tenga apoyo y tolerancia el gobierno creo que es un gran logro. Dejar de emitir dinero es otro gran logro, además. Todas estas son condiciones necesarias, no suficientes. Las suficientes requieren de otras reformas que tienen que ser para dar certidumbre a la Argentina, no solo a los inversores internacionales, sino también a los nacionales, a los ciudadanos, a los trabajadores, a las pymes. Es que esas reformas que faltan tienen que ser con un alto consenso político. Y esas reformas tienen que mover el aparato productivo que está en el interior del país, no está en Cava. Está en el interior del país, está en Córdoba, en Santa Fe, en Entre Ríos, en Tucumán, en Neuquén. En Neuquén no hace falta ni explicar, pero en Mendoza es allí donde necesitamos
que repercuta y repercuta fuerte, ¿no? Rolo, ¿cómo es tu evaluación en este caso también? Yo creo que se ha reseteado la política argentina, ¿no? Se ha reseteado el tablero, las formas y se están trazando nuevos paradigmas absolutamente en todo y fundamentalmente en la ejecución de las políticas públicas, ¿no? En nuestro caso, si bien tenemos una mirada muy provincial, yo siempre digo que la construcción nuestra fue de cabotaje, somos un proyecto provincial, pero la circunstancia nos llevó a que estemos mirando el todo porque evidentemente Neuquén va a ser, y lo es, y cada vez más lo va a ser, ¿no? Va a tomar cada vez mayor envergadura en qué es lo que le aporta al país, no solo la autodeterminación energética, sino también las divisas que hacen falta para poder cambiar la balanza de pagos, salir de algunos déficits que se tienen, como hemos salido este año de la energía, colaborar para revertir el déficit de la balanza comercial con Brasil, pero sí creo que lo hemos tomado todo esto como un desafío generacional, ¿no? En el caso de Neuquén, es la última gran oportunidad que tenemos los neuquinos de tener una ventana de tiempo, que a lo mejor va a tener 25 o 30 años, en poder monetizar nuestro subsuelo con un nuevo cambio de paradigma también. ¿Por qué? Porque siempre el gas y el petróleo considerábamos que dentro del fenómeno de la escasez lo cuidábamos, que nadie se lleve. Si alguien nos trataba mal, cerrábamos el grifo. Y ahora la mirada que hay que tener es todo lo contrario, poder agrandar, poder generar una seguridad jurídica que implique mayor cantidad de inversiones. Por eso algunas medidas que se han tomado nos han venido muy bien dentro de la provincia, ¿no? Nosotros dentro de la ley de bases hemos sido una parte fundamental para la redacción de la parte de hidrocarburos. Eso a nosotros se nos ha tenido en cuenta. Ahora estamos esperando la culminación de la reglamentación del RIGI y también de la ley de hidrocarburos para nosotros complementar con una ley de Invierta en Neuquén específica, pero sí trazando un horizonte de qué es lo que va a generar Neuquén. Para que todos tengan, yo creo que todos lo saben, nosotros estamos proyectando multiplicar, hacer un 2X del gas sin contar el GNL en el 2030 y hacer un 3X con el petróleo en el 2028. ¿Esto a qué nos va a llevar? Si incorporamos la producción de GNL, a que en el 2031 en la Argentina vamos a estar generando 30.000 millones de dólares solo con la industria del gas y el petróleo, que es lo mismo que genera la pampa húmeda hoy sin riesgo climático, ¿no? Ahora, ¿por qué estamos en condiciones de ofrecer esto? Porque si consideramos la demanda de los próximos años que va a tener Argentina y Chile unidas de gas, nosotros lo podemos multiplicar por 6 lo que podemos hacer en la oferta del gas hacia el mundo, ¿no? Con lo cual, el monetizar nuestro subsuelo a nosotros nos implica otro desafío, que es, como decía, y es fundamental Alfredo, ordenar las cuentas públicas, ¿no? Y ordenar las cuentas públicas nosotros en este último semestre hemos podido superar lo que es tanto en regalías como en recaudación propia, hemos superado en términos reales en un 28% la inflación y los gastos los llevamos muy por debajo de lo que fue la inflación, con lo cual hemos logrado un superávit muy importante en todo el semestre, acompañado también este superávit con buenas inversiones, con pagos de deuda con recursos propios. Por ejemplo, la provincia de Neuquén hace 13 años que no pagaba aguinaldos con fondos propios. Se emitían letras a corto plazo o se tomaban regalías de las empresas como préstamo. Hace 13 años que no pagábamos aguinaldo, esta vez lo hicimos. Estamos pagando en estos 2 años más de 1.000 millones de dólares de deuda pública consolidada, me refiero a 2024 o 2025, y estamos tomando 500 millones de pesos de organismos internacionales, 500 millones de dólares, perdón, de organismos internacionales, y ahora vamos a salir a buscar mejorar aún más la calificación que tenemos en octubre y noviembre en los distintos organismos internacionales también, para nosotros tener una mejor calificación, poder tomar mejor deuda y poder obtener una nueva deuda con emisión, pero todo enfocado ¿a dónde? A la inversión en infraestructura. ¿Por qué? Porque todo esto que va generando Neuquén nos genera una demanda permanente de bienes
y servicios públicos que nosotros tenemos que estar acompañando al desarrollo que nos va demandando en sí el crecimiento, ¿no? Nosotros somos en la provincia un adolescente en crecimiento, siempre con las zapatillas 3 números más chicos por la cantidad de gente que nos va a visitar. Y eso es lo que nosotros tenemos que ir permanentemente acompañando. Ahora, muchas cosas cambiaron con este gobierno y por lo pronto cambió mucho la dinámica del gobierno nacional con las provincias. Para empezar, parte del ajuste, hoy lo están pagando las provincias, ninguno de ustedes está recibiendo ningún tipo de adelantos. Bueno, nunca recibí, en Mendoza estaba del otro lado, no nos ha cambiado nada. Pero, digo, adelantos, se pone sobre la mesa esta idea de vuelta de hay una necesidad de discutir los impuestos nacionales, la coparticipación. ¿Creen que hay margen para eso? Y después voy a ir con otra pregunta que se las dejo como segunda después del tema impositivo, es, ¿está la política? Alfredo, te escuchaba y decías, bueno, hay que buscar consenso, no sé. ¿Hay consenso hoy en esta política hiperfragmentada para avanzar hacia adelante? ¿Quién quiere arrancar con el tema impositivo y lo otro, no? A ver, yo cuando recién dije que el consenso que hay ahora, que antes había por tener déficit del sector público y era una política de Estado errónea, y hoy hay un consenso avalado por la ciudadanía de no tener déficit del sector público, y decía, necesitamos reformas estructurales. Entre ellas es la reforma fiscal, ¿no? Hay que establecer una nueva relación entre el fisco y los contribuyentes, simplificación de impuestos y una simplificación de impuestos es una tarea que tiene que aprobar el Congreso y que tiene que ser con un alto nivel de consenso. Y también una nueva relación entre el fisco y las provincias en la relación federal. Hay impuestos que tenemos las provincias, vamos a arrancar por la autocrítica, que son muy dañinos a la actividad económica como ingresos brutos. Mendoza viene reduciendo sustancialmente ingresos brutos y sellos hace años, sostenidamente, y la verdad que lo ideal sería ir hacia la eliminación de ingresos brutos, pero hay que reemplazarlos por otro impuesto que financie las actividades puramente estatales. Y creo que ese nuevo pacto entre el fisco y las provincias es donde el gobierno nacional tiene que entender que los servicios sustantivos del Estado los debe prestar las provincias, el de la red de salud pública, la educación pública que está enteramente en las provincias, exceptuando las universidades, enteramente está en las provincias. La administración de justicia, yo veo en los debates habituales de la política nacional, se lleva la marca Comodoro Pi. La verdad que la administración de justicia para un clima de negocios está en las provincias, juicios laborales, contratos y demás, está en las provincias la administración de justicia. Otro tercer función básica del Estado, la seguridad, exceptuando las fronteras y la competencia del crimen organizado del Estado Nacional, la seguridad está en las provincias. Esos servicios sustantivos del Estado que el mercado no va a solucionar, deben estar financiados, y deben estar financiados con impuestos genuinos, no distorsivos como ingresos brutos. Ahora, la nación tiene que desprenderse, por ejemplo, el impuesto a los combustibles financia varias cosas, la infraestructura vial, se creó y demás, como todos los impuestos son por un año y después no sé qué, como el débitos y crédito y tantos otros. Impuesto al combustible, hoy se están eliminando los subsidios al transporte y me parece una política correcta del gobierno nacional. Quien quiera subsidiar el transporte público, como es en casi todos los lugares del mundo, pues que lo haga. Mendoza los quiere subsidiar. Nosotros queremos y nos sentimos orgullosos de nuestro transporte público. En mi primer periodo viajaban 200.000 personas por día, hoy viajan 800.000 personas por día y es con puro subsidio estatal. Ahora, que el gobierno nacional no cobre el impuesto a los combustibles,
que una parte iba para el subsidio al transporte. Hay que restablecer esa relación que está distorsionada de impuestos. Y me parece que esa es la agenda que debe venir de reformas estructurales, además de la laboral, etcétera, que creo que tienen que tener un alto consenso. Sobre la pregunta si hay consenso, yo creo que la ley base y el paquete fiscal le hizo muy bien a la Argentina y al sistema político mostrar que se podía poner de acuerdo y tener mayorías. Un gobierno que tiene minoría en el Parlamento, que haya logrado esas leyes, que creo que renovó la expectativa sobre el gobierno de Javier Milei y creo que fue positivo. Y si se pudo eso, ¿por qué no se pueden estas otras reformas? Apalancado en la mayoría de los gobernadores que quieren colaborar, como entiendo, si me permite Rolo hablar en nombre de él, pero hemos demostrado que queremos colaborar, apalancado en los gobernadores, creo que esos consensos se pueden alcanzar, ¿no? Para reformas estructurales como la fiscal en su integridad, relación con las provincias y con los contribuyentes, y en la laboral, que la necesitan las pymes fundamentalmente. También creo que se puede, con el apalancamiento de los gobiernos provinciales, se pueden lograr esos consensos. ¿Rolo? Cuando vino la democracia en el año 83, Raúl Alfonsín repartía hacia todas las provincias alrededor del 53% de todos los recursos, ¿no? Hoy, y después, bueno, fue degradándose hasta que hoy no se llega al 30%, y a su vez en todo este lapso de tiempo hemos absorbido de las provincias muchas responsabilidades que otrora tenía el gobierno nacional. Entonces, cada vez que nosotros comenzamos a visualizar cuál es el poder tributario originario y en todo caso el delegado, está bueno generar una nueva discusión, ¿no? Porque todos atacan impuestos, o los atacamos, ¿no? El impuesto a los ingresos brutos, por ejemplo, que provoca el efecto cascada y el efecto piramidación. Todos lo sabemos. Pero ¿cómo los vamos a reemplazar para poder solventar el gasto público, ¿no? Entonces creo que no solo una nueva ley de coparticipación, sino un nuevo acuerdo fiscal para ver qué hacemos con el poder tributario originario de las provincias. Si establecemos el impuesto a las ventas en forma territorial, si establecemos el impuesto a la renta también en forma federal, es una discusión que quizá lo tendríamos que dar. Porque la discusión de la coparticipación en sí es una ley de acuerdo, con lo cual una provincia que se oponga ya se va a caer. Y a nosotros como neuquinos, por ejemplo... Bueno, desde el 94 que se supone que tenemos que renegociarla y no está, ¿no? Mandato constitucional. No está Sí. y va a costar además, porque por ejemplo, ¿qué le pasa a Neuquén? Neuquén hoy está aportando casi el 5% del Producto Bruto Interno. Sin embargo, recibimos de coparticipación 1,75%. Si esto nosotros lo consideramos también de qué manera se distribuyen los distintos ratios en las distintas provincias, imagínense, nosotros tenemos regiones de nuestro país, de nuestra provincia, que estos años han crecido 4 veces lo que creció el país. ¿Por qué? Por un fenómeno migratorio interno. Ahora, esa provincia que expulsa migrantes sigue recibiendo la coparticipación por la misma cantidad de población, y nosotros que recibimos esos migrantes seguimos recibiendo por la cantidad de población que teníamos antes. Entonces, ahí perdemos. Pero además hay un temita solamente con la ley base que nosotros no apoyamos, sobre todo los patagónicos, que fue el paquete fiscal, y quiero explicar por qué. En realidad para nosotros fue en 3 dimensiones perder, perder y perder. Primero, en que el trabajador patagónico gana más, ¿no? Entonces ustedes dirían, bueno, porque tiene mayores costos. Sí, pero la renta disponible para el consumo es inferior porque los gastos no computables pasan a ser altos. Entonces eso genera una equidad de manera individual importante. Pierde el trabajador, a su vez la provincia, ¿por qué termina perdiendo? Porque existe una transferencia de circulante de las provincias patagónicas hacia otras provincias, porque en realidad nosotros recibimos mucho menos de lo que aportamos en estos tributos. Otro tema que perdemos es que la propensión marginal que nosotros tenemos a consumir es mucho mayor a la propensión marginal al ahorro. Entonces, en la compensación, cuando compensábamos el impuesto a los bienes personales, que en realidad disminuyó, no le beneficia tampoco al patagónico. Y además, de manera provincial o de las arcas provinciales, esta compensación que nos hizo,
aportamos impuestos a las ganancias, aportamos circulante, y queda grabado nuestra gente y a su vez no somos beneficiados con la desgravación del impuesto a los bienes personales en la misma medida, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros fue doloroso ese paquete fiscal, con lo cual creo que sí hay que sentarse en un debate, porque así como digo, algunas cosas que nos han golpeado, algunas otras cosas nos han favorecido, ¿no? Yo creo que la política de poder generar el crecimiento y la devaluación también lo benefició a Neuquén. Ahora, si nosotros somos conscientes cuál es el escenario que tenemos que construir para el crecimiento, también beneficia a Neuquén. Para nosotros tener las condiciones dadas para poder salir al Cono Sur con nuestro gas y el petróleo, poder llenar los ductos, poder hacer nuevos ductos. La planta de GNL en Río Negro para nosotros es fundamental, es una mirada federal, una mirada patagónica, es poner en valor nuevamente la Patagonia. Fue una medida muy bien enfocada por YPF y una joya política de armado del gobernador de Río Negro, Alberto Beretilnec, mi amigo Alberto, que nos situó en otra posición respecto a cómo nosotros sacar nuestros recursos, ¿no? Con lo cual, creo que hay que discutir algunas cosas, ser más ecuánime, pero sí asumir cada uno de los desafíos sin echar culpas, sino diciendo tenemos que poner a todos la Argentina de pie. Bien, me quedan 2 preguntas, ya casi poquísimo tiempo. Un agregado que, si me permitís, sí, por favor. paso un chivo. Las reformas estructurales, la fiscal y la laboral, la fiscal en particular, tienen historia. El país, cuando mejor le fue, es cuando distribuía mejor sus recursos fiscales y tenía los impuestos internos los cobraban las provincias y los externos los cobraba la nación. Y funcionaba y funcionaba bien. No sé si hubiese estado preparado en la década pasada para esta discusión, pero me parece que esta ventana de oportunidades que se abre con Javier Milei, creo que permite que pensemos nuevamente. Y las provincias productivas ganan mucho y tienen incentivos en un sistema capitalista reales de tener inversión y demás de esta forma y no estar sujeto a la ley de coparticipación y a esa distribución, ¿no? Una pregunta con respecto a... Los dos tienen... El chivo es que tengo un libro que se llama Gildocracia, que explicamos esto. No sé a quién hace Gildocracia, referencia. Sí. Obviamente hay muchas promesas de inversión. Bueno, Vaca Muerta, cada 2x3, ya perdí el hilo. Mendoza, con ahora el desarrollo minero, también empieza a tener grandes promesas. ¿Qué hace falta para que esas promesas pasen a hechos? Hay mucho empresa que me dice, bueno, sí, queremos 1.000 millones, pero ¿qué hace falta desde su punto de vista? ¿Arranco yo? Vale. Yo creo que se están dando las condiciones y disminuye la brecha cambiaria para poder eliminar el cepo, ¿no? El RIGI es algo importante, sin lugar a dudas, está promocionando nuevas inversiones, pero la eliminación del cepo creo que nos va a dar un salto para que las inversiones lleguen, porque nosotros tenemos este gran desafío de monetizar nuestro subsuelo. Para eso necesitamos muchas inversiones. Ahora, como provincianos, tenemos otro gran desafío, ¿no? Lo medular y lo más importante para nosotros es que el neuquino esté bien. Para que el neuquino esté bien, tenemos que generar todas esas condiciones y la monetización tiene que comenzar a generar el Neuquén post Vaca Muerta. Para eso, las regalías que percibimos tienen que generar ese Neuquén post Vaca Muerta, pero con la industria tenemos que generar la infraestructura que se necesita y para eso necesitamos las inversiones y esta seguridad que nosotros creemos que se está logrando y que proyecta a las empresas a invertir. Sin embargo, hoy en día las empresas que más están invirtiendo en Vaca Muerta son las que tienen mayor cantidad de capital argentino. Entonces, eso yo lo rescato mucho de estas empresas porque en realidad no están pensando a ver cómo van a poder sacar afuera, sino que reinvierten en el país y reinvierten en nuestra cuenca, ¿no? Alfredo. A ver, para una provincia como Mendoza, que es un entramado de pymes, no hay grandes empresas, una economía, una morfología económica bien diversa, que no tiene minería, pero no tiene minería metalífera, pretendemos que lo tenga en el futuro inmediato.
nosotros necesitamos estabilidad macroeconómica y preferiríamos que no existiera el RIGI, que no fuera necesario. Pero en estas condiciones del país hemos apoyado el RIGI justamente para que proyectos de esa envergadura y con las condiciones que están puestos en la ley, todavía no sale la reglamentación, veremos si seguimos opinando lo mismo con la reglamentación, pero bueno, Mendoza puede calificar para algún que otro proyecto. Son proyectos grandes, probablemente la Patagonia y demás tenga muchos más proyectos, y nosotros con la minería estamos en proceso exploratorio todavía, pero también podemos tener, hay proyectos incluso turísticos que podrían calificar en el RIGI, ¿no? Bueno, todo esto que dijimos y todas las transformaciones, todo lo que ustedes también dicen que se necesita, obviamente necesita la mano de la política. Me meto a penitas rápido en el Partido Radical, ¿no? El Partido Radical que no sabemos bien qué piensa hoy el Partido Radical en algún punto. Tiene muchas grietas, muchos contrastes. Alfredo, en este caso es, ¿cómo te imaginás vos al radicalismo de cara a las elecciones del año que viene? Porque hay un radicalismo que acompaña y otro que no, ¿no? Yo, si me permitiste, corrijo la primera parte de la, sí, de la pregunta o la hipótesis sobre la que haces la pregunta, ¿no? Es decir, yo creo que hay dos sectores claramente diferenciados en el radicalismo. Es pública la diferencia. Lo lamento que sea pública, pero creo que es bastante genuina la diferencia. Hay quienes creemos que hay que apoyar estas reformas y al gobierno nacional, que es un gobierno que hay que otorgarle gobernabilidad, que hay que contribuir. Y en ese sentido, en mi caso, pero en el de otros gobernadores radicales, hemos contribuido muchísimo en el Congreso a conseguir mayorías. Y en la deliberación pública, yo en particular, he recorrido todos los lugares y foros para decir que hay que apoyar este gobierno, internacionales y nacionales. O sea, con lo cual la posición de por lo menos esos radicales es bastante clara. De los otros radicales, que no puedo hablar por ellos, pero voy a hacer una interpretación, existe la convicción de que esto está mal hecho y que va a terminar muy mal en un colapso económico. Y yo creo que estamos triunfando los que creemos que este es el lugar correcto, que es apoyar al gobierno, que es darle gobernabilidad, que no podemos perder 4 años esperando nuestro turno o el turno de otro partido, sino que tenemos que contribuir en estos 4 años. Y esa creo que es mayoritaria en el radicalismo, más allá de que en la burocracia partidaria los voceros puedan tener otra posición. Son voceros circunstanciales, porque hoy la opinión pública escucha a ambas campanas. Con respecto a las elecciones, no te puedo dar una definición muy categórica. Sí decirte que esta elección van a ser de 24 elecciones distintas, porque se eligen diputados y en 8 provincias se eligen senadores nacionales. Y me parece que los partidos van a hacer acuerdos más provinciales que un gran acuerdo nacional. Creo que van a ser elecciones más provinciales que nacionales, y me parece que eso al radicalismo que yo represento creo que le es conveniente a la hora de defender esa posición. Pero también estoy en el plano de la intuición, no lo puedo asegurar. También depende de qué quiere hacer el gobierno en estas elecciones, ¿no? A mí me parece que hay 2 gobiernos, el que arrancó siguiendo la narrativa de buenos y malos, casta y el resto son los malos, casta los malos, el gobierno los buenos. En la ley base y en el paquete fiscal mostraron bastante pericia política, tratar de acordar y demás, y me parece que eso fue una buena señal. Si enfrentan las elecciones con ese criterio, creo que el gobierno puede salir fortalecido, ganando una elección, y ganar una elección es simbólico y genera expectativas en la economía positiva. Si las pierde,
creo que le haría un gran daño al plan económico, ¿no? Y a las reformas, con lo cual el gobierno debería ser cuidadoso de hacer una buena estrategia provincia por provincia para dar para fortalecer su programa económico, ¿no? Me parece que si yo tuviese que recomendarle algo, diría que fuera muy criterioso como fue en la ley base y en el paquete fiscal. Claro. Bueno, Rolo con el Movimiento Popular Neuquino no tiene mucho ese problema, ¿no? En realidad, radicalismo. en Neuquén también fue un sismo lo que ocurrió el año pasado, ¿no? A mí me tocó enfrentar al partido que yo permanentemente me formé y milité con una mirada muy provincialista, muy federal. Entonces me tocó conformar un frente que es quienes asumimos un desafío generacional para poner de pie Neuquén. Dentro de ese frente está el PRO, está parte, ¿no?, del PRO, gran parte diría yo, gran parte del radicalismo, está el peronismo, está el Frente Grande, está el socialismo, hay varios partidos provinciales y hay muchísimo MPN, ¿no? ¿Y cuál es el secreto en el cual llevamos 8 meses de gestión y hemos generado una buena gobernanza y hemos logrado una buena gobernabilidad? Es que ordenamos la provincia para redistribuir. Entonces, todos de alguna manera se sienten identificados, o en el orden, o en la redistribución, o en ambos, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros sí es fundamental la elección del año que viene. Nosotros como partido nuevo no tenemos ningún diputado ni ningún senador. Nosotros queremos estar presentes en el Congreso de la Nación. Para nosotros es fundamental ganar la elección con un frente neuquinizate. Ese frente neuquinizate para nosotros nos va a poner en relieve en el Congreso de la Nación y decía sobre todo en la Cámara de Diputados, porque estamos convencidos que el desarrollo de este país viene de la mano de las provincias y que tenemos que reconstruir federalismo. Y esa reconstrucción del federalismo tiene que pasar por el Senado de la Nación y también tenemos que analizar determinada normativa de cómo se acceden a esos cargos nacionales para que sea mucho más ecuánime la posibilidad de los partidos provinciales de poder volver a elegir a aquellos representantes que teníamos cuando existía la representación indirecta o la votación indirecta para elegir presidentes, ¿no? Entonces creo que hoy quedamos desdibujados los partidos provinciales para tener esa intervención dentro del Congreso y en una reforma, en todo caso, electoral, le estamos poniendo el ojo especialmente en eso. Genial. Bueno, ya pasadísimo de tiempo. ¿Cuál es el sueño para ustedes, el sueño argentino? Yo les dije detrás de escena, vale decir quiero ser presidente. No vas a lograr esa respuesta. Yo sueño, tengo el privilegio de pocos argentinos de salir del país y ir a alguna ciudad de un país desarrollado y ver cómo funciona el transporte público. Me encanta esa definición, que un país desarrollado, cuando los ricos viajan en el transporte público y no cuando los pobres se compran un auto, que acá en la Argentina hay que reformularlo, cuando los pobres se compran una motito. Con lo cual sueño con que Argentina sea un país desarrollado y cuando viajo y veo en las principales ciudades de los países desarrollados o en crecimiento hace mucho tiempo, me encantaría que Mendoza se parezca cada vez más a eso. Yo lo intento, pero en un contexto macro, Mendoza tiene dificultades con este contexto macro, con lo cual que mi sueño es que Argentina sea un país desarrollado. Tiene todo para hacerlo, tiene talento de su gente, tiene empresas resilientes que sufren las malas administraciones de la macroeconomía nacional. Ese es mi sueño para el país. Finalmente es el mismo sueño que tengo para Mendoza. Ya soy gobernador, así que da tu respuesta. Mi sueño personal lo cumplí, fue ser gobernador de mi provincia.
La verdad que lo cumplí, con lo cual me siento sumamente, en ese sentido, realizado, ¿no? Sin embargo, para hacer lo que quiero ahora, mi sueño es ser un buen gobernador, y para ser un buen gobernador mi gente tiene que estar mejor. Y ojalá que mi gente pueda estar mejor, nuestra gente, los neuquinos, pero ojalá que la Argentina se ponga de pie, pero de la mano del federalismo que tantas veces ha sido dejado de lado. Bien, Alfredo, Rolo, fue un placer tenerlos en este evento de IAEF. Pido para ellos un gran aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Mucho gusto, mucho gusto.